de actualidad tributaria organizado por nuestro estudio, BNC y USAL, la Universidad de Salvador. Y estamos con el último tema de esta primera parte, tal cual habíamos mencionado al comienzo de la reunión, que se refiere a un tema nuevo que tenemos en materia tributaria, es este programa de monitoreo fiscal, el nuevo programa de monitoreo fiscal, que viene complementado con un nuevo régimen de percepción de IVA. Lo que vamos a mencionar es a través de una reciente resolución general, que es la 5329 de la AFIP, que se ha publicado en el Boletín Oficial el 13 de diciembre del año 2023. Vamos a ver entonces de lo que se trata este programa de monitoreo, que aún no aparece instrumentado en la práctica, en la página de la AFIP. Y empezamos con los objetivos. Los objetivos de este programa están condensados en los considerandos justamente de la resolución general que estamos analizando. En primer lugar, se habla de la optimización de la capacidad operativa y de control, esta capacidad operativa y de control que ya cuenta la administración tributaria, y que en realidad estaríamos hablando de una modalidad de control para inferir en forma anticipada la magnitud de las obligaciones fiscales. Es decir, aquí estamos en un proceso de fiscalización que sería ex ante, teniendo en cuenta lo que actualmente son los procesos de fiscalización. Y para esto se parte de la base de que se van a explotar los recursos informáticos con cruces sistémicos inteligentes de los datos conectados. Acá aparece la inteligencia artificial que está volcada justamente en la administración tributaria. Y de esta manera se intenta el control en tiempo real de las declaraciones juradas. Bueno, justamente con esto aparece este régimen de percepción del IVA que vamos a mencionar seguidamente. Cuando hablamos del programa de monitoreo fiscal, estamos hablando de un sistema de control de las declaraciones juradas que se realizan en forma sistemática, instantánea y permanente. Y tiene este sistema una serie de etapas, se pone en marcha recién la primera, que estaría vinculada a la declaración jurada de IVA y de impuesto a las ganancias, o sea, dos impuestos, y a su vez de personas jurídicas exclusivamente. Esta es la primera etapa, luego se irán incorporando otras etapas en el monitoreo. Cuando hablamos de la instrumentación de este régimen, nos referimos a una matriz de riesgo que trata de obtener la administración tributaria a través de indicadores fiscales. En definitiva, estamos hablando de un índice que se va a aplicar para efectuar los controles pertinentes al momento de presentar las declaraciones juradas de los contribuyentes de cada periodo. Y dado que la primera etapa se ha definido que los impuestos en cuestión va a ser el impuesto a valor agregado y el impuesto a las ganancias de sociedades, la propia resolución establece que se van a analizar, en el caso del IVA, los últimos 12 meses, pero en el caso de ganancias de las corporaciones, los últimos 3 años como consecuencia de este sistema. Vamos a mencionar que el índice que se va a aplicar en el caso de IVA y en el caso de ganancias, que está previsto por la propia resolución general. En el caso del IVA, la relación se va a hacer entre los débitos fiscales y créditos fiscales totales correspondientes a cada periodo fiscal y por actividad económica junto con otras variables.
y en el caso de impuesto a las ganancias, en base a la relación impuesto determinado y el total de ingresos declarados de cada periodo fiscal, también por actividad económica, junto con otras variables. Es decir, acá se van a realizar el análisis de índices en función de lo mencionado. Toda la información relativa al programa lo vamos a tener en el micrositio Programa de Monitoreo Fiscal, inclusive con el cronograma de nuevos impuestos que se irán implementando. Como decíamos, recién estamos en la primera etapa, y el detalle de los parámetros de los índices aplicables. Esto hasta el momento es la posición que se conoce respecto de este tema en lo que hace al monitoreo fiscal. Y junto con esto aparece un nuevo régimen de percepción del IVA. Cuando en este momento en la administración tributaria hablamos de un nuevo régimen de percepción de IVA, obviamente aparece una crítica sobre esto, habida cuenta de la gran cantidad de mecanismos de percepción que existe en la materia. Ya son más de 10 los que en definitiva existen en esta materia, y fundamentalmente si nosotros analizamos la estructura de la recaudación del IVA, vamos a ver que algo así como el 60% del impuesto se está obteniendo por regímenes de percepción, de retención, de recaudación, incluyendo la aduana. Y aproximadamente un 40% es como consecuencia del ingreso de los contribuyentes. Es decir, hay una pesada carga sobre los mecanismos de percepción, y sabemos cómo esto en definitiva termina como consecuencia de los conflictos administrativos que se determinan. Se determina un saldo a favor de los contribuyentes con el costo financiero que esto implica. En el caso del régimen de percepción que estamos hablando, el régimen de percepción se va a referir a operaciones de venta de productos alimenticios para consumo humano, bebidas y artículos de higiene personal y limpieza. Estos serían los tres conceptos: venta de productos alimenticios para consumo humano, bebidas y artículos de higiene personal y limpieza, los tres que están ubicados dentro de este régimen. De esta manera hay exclusiones: las carnes y los despojos comestibles, las frutas, legumbres y hortalizas, y algunos productos como el pan, las galletas, las facturas, galletitas, bizcochos elaborados exclusivamente con harina de trigo y sin envasar previamente para su comercialización. Estos serían los que están excluidos del régimen de percepción, diríamos que en forma objetiva. Hay algunos productos alimenticios, ya pocos, que se encuentran exentos del impuesto de valor agregado. Acá podemos citar al agua ordinaria natural y la leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos, cuando el comprador sea consumidor final. Sugerentemente, en estos casos nada habla la resolución. La interpretación que desde nuestro punto debería darse es que acá no correspondería la percepción sería cero porque el producto está exento, pero no está mencionado el criterio que hay que aplicar en la resolución general. Y después tenemos otros productos que están sujetos al 10,50%, o sea, a la alícuota diferencial. Ejemplo, miel de abejas a granel, granos, cereales y oleaginosos, incluido arroz y legumbres secas, porotos, arvejas y lentejas, harina de trigo, granos de soja desnaturalizados, desactivados, tostados y quebrados. Todos estos productos están alcanzados a la alícuota del 10,50%, por esa razón cuando veamos las alícuotas de aplicación, este tema tenemos que
tenerlo en cuenta. Vamos a ver quiénes resultan sujetos obligados. Dentro de los sujetos obligados tenemos obviamente dos. Aparecen los agentes de percepción por un lado y aparecen los sujetos pasibles de la percepción. ¿Qué característica tiene que tener el agente de percepción? El agente de percepción tiene que tener la característica que sea un responsable inscripto en el IVA que obviamente realice la venta de operaciones indicadas en este régimen, pero tiene que ser responsables inscriptos en el IVA. ¿Y qué características tiene que tener el sujeto pasible de la retención? Tienen que ser responsables inscritos en el IVA que adquieran los productos indicados del cual son los agentes de percepción deben estar percibiendo el impuesto. Acá surge una consideración para realizar, y yo diría básicamente en función de los sujetos pasibles, que la resolución nada requisito para que sea sujeto pasible es que estos a su vez procedan a comercializar los productos que han vendido. Esto no está dicho. Por lo tanto, si una empresa industrial, una empresa comercial que tiene otro tipo de objeto, se dedica a comprar productos alimenticios, por ejemplo, para satisfacer la necesidad de sus empleados, y después termina fabricando tractores, esta empresa va a ser sujeto pasible de la percepción. ¿Por qué? Porque cumple las condiciones que establece la resolución, que es ser responsable inscrito en el IVA y haber adquirido los productos indicados. Un comentario adicional se puede presentar respecto de los restaurantes o de los hoteles, porque en estos casos también compran productos alimenticios, pero no para comercializarlos, para revenderlos, sino para incorporarlos en la prestación de servicios que cada uno puede estar realizando. En estos casos también van a ser sujetos de la percepción porque cumple las condiciones que establece la reglamentación, que sean inscritos en el IVA, que adquieran los productos indicados. Insisto, la resolución no establece en estos casos cuál es el destino que en definitiva deben llegar a darle. ¿Cuáles son los casos en que no se debe efectuar la percepción? Esto está establecido por la propia resolución general. Bueno, estos casos serían, por ejemplo, las operaciones que están alcanzadas por el régimen de percepción de IVA de la resolución 2408. Obviamente, como existe ya un régimen específico de percepción, no se tiene que aplicar este otro que es para los productos alimenticios. O en el caso de las ventas a sujetos incluidos en las nóminas de la resolución 2854, que es el régimen de retención aplicable a operaciones que por su naturaleza pueden dar lugar a la generación de créditos fiscales. En ambos casos, o porque se aplica la resolución 2408 con el régimen de percepción de IVA, o porque se aplica la resolución 2854 por el tema de la retención de IVA, no se va a aplicar este régimen especial. Y en el caso de los adquirentes cuando sean beneficiarios de los certificados de exclusión vigentes por la resolución 2226. En este caso hay que demostrar la autenticidad de ese certificado con la consulta a la web de la AFIP, y solo dice la resolución que esta exclusión va a alcanzar a los periodos y porcentajes excluidos. Y además prevé la resolución el caso de los adquirentes inscriptos en el registro de sujetos no alcanzados por productos de consumo masivo, que lo vamos a ver, esto forma parte del título tercero, en lo cual deberán inscribirse los sujetos para evitar justamente esta percepción impositiva. Muy bien, acá hemos tratado de sistematizar un cuadro donde volcamos todo tipo de operaciones. Es un cuadro de doble entrada. Por la parte
vertical tenemos responsables inscriptos en el IVA, por la parte horizontal también responsables inscriptos en el IVA, y después tenemos la distinción entre vendedor y comprador. El vendedor, las situaciones del vendedor que se dan en forma vertical, las situaciones del comprador que se dan en forma horizontal. Y con respecto a esto, hacemos tres grupos o tres universos de contribuyentes, que serían los agentes de percepción, lo que hemos dicho, resolución 2408, los agentes de retención, 2854, y el resto de contribuyentes. Y ahí vamos a ver cómo se cruzan las distintas operaciones. Y empezamos a analizar. Un vendedor, agente de percepción de la resolución 2408, le vende a su cliente, que también es agente de percepción de la resolución 2408, no se aplica entonces este régimen de percepción por encontrarse, como dijimos, expresamente excluidos. La segunda situación, el agente de percepción de la resolución 2408 le vende a un agente de retención de la 2854, tampoco le va a percibir el impuesto por estar dentro de la nómina, ya lo dijimos, excluido expresamente. Tercera situación, el agente de percepción de la resolución 2408 le vende a un contribuyente resto, que no es ni uno ni el otro, tampoco debe estar percibiendo por encontrarse dentro de la resolución respectiva. Quiere decir que en los tres casos que hemos mencionado no se aplica la percepción. Vamos al segundo supuesto. El vendedor ahora es agente de retención por la 2854 y aquí el esquema es similar al anterior. Así le venda a un agente de percepción de la 2408, así le venda a un agente de retención de la 2854 o al resto, por estas razones similares a las que hemos mencionado, tampoco hay que percibir el impuesto. Y aparece el resto de contribuyentes. El resto de contribuyentes, insisto, no es agente de percepción de la 2408, no es agente de la 2854, es decir, los contribuyentes más chicos. Le vende a un agente de percepción de la 2408, no lo percibe, por estar mencionado. Le vende a un agente de retención, no le percibe. Y le vende a otro, que es el resto, sí le percibe. Como consecuencia de este cuadro, vemos que las 9 alternativas que planteamos de las distintas operaciones, una sola lleva la percepción, que es cuando un contribuyente que forma parte del resto le venda a otro que forme parte del resto. En este caso, ahí jugaría la percepción impositiva. Una situación adicional, esto no está planteado en la resolución, pero es la interpretación que surge a través de la normativa legal, son las operaciones de venta de productos alimenticios efectuados a nombre propio, pero por cuenta de terceros. ¿Qué pasa en esta situación? Y acá tenemos el clásico cuadro que todos conocemos, el comitente, el intermediario y el tercero comprador. El intermediario es el que vende, le vende al tercero comprador, se lo vende a nombre propio por cuenta de terceros. Y entonces ahí vemos nosotros cómo el intermediario por esta venta genera un débito fiscal a ese tercero comprador. Y después viene la relación comitente-intermediario, que como sabemos acá opera con una rendición de cuentas, porque es, según la ley de IVA, una asimilación a una operación de compra. Entonces, el intermediario, cuando rinde las cuentas al comitente, se genera el débito fiscal y el crédito fiscal correspondiente, y de esta manera se cerraría la operación, aplicable, por supuesto, en este supuesto. En el caso inverso, tenemos las operaciones de compra efectuadas por intermediarios a nombre propio, pero por cuenta de terceros. La misma situación que vimos anteriormente con los mecanismos
de percepción, bueno, que están en el cuadro y que no vale la pena seguir avanzando. Y después tenemos la misma situación, pero es en nombre de terceros, tanto en el caso de la venta como en el caso de la compra. ¿Cuándo debe practicarse la percepción del IVA? Esto lo establece la propia resolución general, que dice al momento de perfeccionarse el hecho imponible. ¿Cuándo se perfecciona el hecho imponible? Es con la entrega del bien, con la emisión de la factura respectiva o el acto equivalente al que fuera anterior, teniendo en consideración que si se reciben señas o anticipos que congelan precios en el momento en que se hagan efectivos. Esta disposición, desde nuestro punto de vista, es ilegal. ¿Por qué razón? Porque la percepción impositiva requiere de la disponibilidad de los fondos. Y en el momento en que se perfecciona la operación con el hecho imponible, con la entrega, puede no existir disponibilidad de fondos porque normalmente la cancelación de la factura se hace días después. Quiere decir que generar el momento de la percepción en ese instante resulta ilegal, y esto ya ha sido dado por la justicia en casos anteriores referidos a otros regímenes de percepción, con lo cual vale la pena repetirlo. ¿Cuál es el importe a percibir? Bueno, lo determinamos del precio neto de la operación resultante de la factura o documento equivalente, tal cual prevé el artículo 10 de la ley. Y después tenemos que ver cuáles son las alícuotas aplicables para la perfección. Hay una alícuota general, 3%, hay una alícuota diferencial del 1,5% que se va a aplicar para las operaciones grabadas a la alícuota del 50%. Insisto, respecto de los exentos, nada establece la resolución general. La interpretación, el sentido común diría que acá no se puede percibir el impuesto. ¿Cuál es el límite de las operaciones para la procedencia de la percepción? Es cuando el monto de la misma supere los 60 pesos, absolutamente inexistente, y ese límite va a operar con relación a cada una de las transacciones realizadas. El ingreso se hace por el SICORE y esta percepción tiene, como pasa con todas las percepciones impositivas, el carácter de impuesto ingresado para el sujeto pasible que debe computarlo en la declaración jurada del periodo por el cual se efectuaron. Si generan un saldo a favor, estas percepciones tienen el carácter de ingreso directo con las posibilidades de su utilización que establece la ley, es decir, compensación, acreditación, devolución o transferencia a terceros. Respecto de la constancia de la percepción, es un tema administrativo, la constancia de la percepción es que debe realizarse en forma discriminada y con mención expresa del régimen en la factura o documento equivalente. Aclara la resolución que este es el único documento válido para el cómputo por parte del percibido. No hay una constancia de percepción, sino que esa constancia la va a dar justamente la factura o el documento equivalente. Y en el caso de sujetos que utilizan los controladores fiscales de la nueva tecnología, deberán utilizar el apartado otros tributos a los efectos de esta discriminación cuando esto no se pueda cumplir con la mención expresa del régimen, tal cual establece la resolución. Se deberá identificar esta mención expresa en el campo del texto libre correspondiente. Luego aparecen el registro de sujetos no alcanzados por los productos de consumo masivo. Bueno, aquí entonces estamos diciendo cómo hay que efectuar la solicitud de los contribuyentes, cómo se hace la aprobación, el procedimiento de inclusión en el registro o el rechazo, los plazos para que pueda realizar
esta inscripción y la baja del registro. Después también acá lo que estamos señalando es un mecanismo de cómo se hace el rechazo o la solicitud de exclusión. Todo esto es importante para aquellos contribuyentes que quieran estar excluidos del régimen de percepción. Y cerramos con las disposiciones generales. En primer lugar, dice la resolución, no se afectan las acciones de fiscalización. Bueno, esto es obviamente lógico. ¿Cuál es la vigencia de las dos normas que hemos hablado? La vigencia del programa de monitoreo fiscal ya está, 13 de febrero, bueno, aún falta esto estar instrumentado por la Administración Tributaria. El régimen de percepción del IVA, 1 de abril, las empresas ya están trabajando las que correspondan en los sistemas, en la adecuación de los sistemas correspondientes, y aquellos que tengan que solicitar la inscripción en el registro lo deberán hacer entre el 15 de febrero de este año y el 15 de marzo. El resultado de la evaluación que va a realizar la Administración va a ser con posterioridad a este plazo y va a ser aplicable a las percepciones desde la vigencia del régimen, o sea, 1 de abril del 2003. Bueno, con esto complementamos entonces este tema del nuevo programa de monitoreo fiscal y del nuevo... Nos quedan también 3 preguntas respecto de uno de los temas que pusimos, el tema de la percepción del IVA para determinados productos alimenticios. La primera pregunta le contestamos a Miriam. Miriam nos dice si respecto de la liquidación e ingreso de las retenciones por el SICORE faltaría dictar algún tipo de normas. Bueno, no, la respuesta es que no, porque se aplica directamente la norma de SICORE con un código especial referido al tema que estamos tratando, es decir, no hace falta el dictado de ninguna norma adicional. José nos pregunta cuál es la situación de un proveedor que vende alimentos a un estudio de abogados que en realidad lo compra para sus empleados. Bueno, habíamos comentado que el régimen de percepción de los productos alimenticios funciona cuando es de responsable inscripto a de responsable inscripto. Y a su vez habíamos dicho que respecto del comprador no se requiere que este sea una empresa que se dedica a la comercialización de productos alimenticios. Por lo tanto, el hecho de haber el estudio comprado los productos alimenticios que están encuadrados en el régimen hace que en este caso corresponda la percepción, obviamente en la medida que no se den las exclusiones que hemos hablado de los obligados a percibir o de los obligados a retener. Es decir, esa conclusión que llegamos de resto a resto de contribuyentes. Y por último, Matías nos pregunta cuál es la situación de las empresas que adquieren viandas de alimentos para sus empleados. Bueno, acá el tema es que el régimen de percepción funciona para la venta de cosas muebles que son productos alimenticios. Por lo tanto, no funciona respecto de servicios. Y el caso de vianda es un servicio y por lo tanto esto se va a encontrar marginado del régimen de percepción. Muy bien, hasta acá hemos llegado.